Saludos a todos los que están del otro lado, al pastor que vi, ahí está Janina diciendo bendiciones. Así que Sí, bueno, sí. saludos a todos y bueno, espero que sea de bendición la palabra. Vamos. Amén. Amén. Se encuentra en Lucas 8, 8:4, la famosa parábola del sembrador. Amén. Exacto. Muy bien. Como la leemos. Amén. Amén. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó frutos 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Y bueno, después más adelante Jesús la explica completa, digamos, la explica paso a paso, pero lo que noté que, bueno, son cuatro tipos de personas o cuatro tipos de personas que están representadas en cada parte de cuando el sembrador planta la semilla, o sea, la palabra de Dios. O sea, el sembrador pasa a ser Dios mismo, es Dios mismo, y la semilla es su palabra, ¿ven? Y podía ver en la nueva traducción, a ver, en la TLA, estaba leyendo, y, y cómo Dios nos muestra a nosotros, porque ustedes, si se fijan en el siguiente versículo que cuando termine, ¿dónde está? Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta palabra? Y yo calculo que Jesús los reunió en un lugar aparte a ellos y bueno, les voy a aplicar a ustedes, pero a la vez, o sea, yo me sentía como parte, porque te sentís parte, porque vos lo estás leyendo 2020 años después y vos lo tenés traducido y capaz que los judíos que estaban, o la gente, las personas que estaban en ese momento no la entendieron, porque Jesús ahí cumple la palabra de Isaías 6:9 que dice, bueno, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, amén. Y bueno, y Jesús nos explicó esto a nosotros también. Y bueno, y yo veía, bueno, la primera persona que aparece acá, lo de junto al camino, y los de junto al camino. El diablo mismo los distrae, o quizás los hace pensar mal de la palabra. Le distorsiona la palabra y se la saca, ¿eh? Para que no, bueno, acá dice para que no crean y se salven. Y no sé, nos podemos. El diablo puede usar cualquier cosa, vos te podés estar escuchando la palabra no sé, te llega un mensaje de WhatsApp, vas y lo abrís y ya te distraes completamente. Y así, o te distraes haciendo otras cosas, como por ejemplo cuando en las bodas, cuando festejaban las bodas, que no, tengo que ir a buscar bueyes a los invitados que eran invitados, cosas. No, tengo que hacer esto, no, hoy no, no, tengo que hacer aquello, y así es como el diablo nos roba la palabra y hace que nuestra fe decaiga y no nos salvemos, amén. Y, y bueno, en la segunda parte, que dice los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Y yo les puse los flojitos emocionalmente. Son las personas emocionales que hoy en día abundan un montón. Hoy hay, bueno, además de prédicas emocionales, hay personas emocionales que se mueven, no sé, es porque estoy llorando, estoy recibiendo el espíritu y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y escuchan, se ponen contentos, alegres de lo que escuchan. Wow, recibo esta palabra porque es maravillosa, pero después surge, no sé, algún problema, alguna circunstancia,
o no sé, se enojan y ahí ya perdieron el foco totalmente de lo que Dios le quería decir. Quizás los quería salvar en ese momento, los quería dar fe, inyectar fe y se encuentran en un problema y dejan de confiar en Dios totalmente y, y nada, pierden la palabra. ¿Ves? Y bueno, después está la tercera persona, que es la que cayó entre los espinos en el versículo 14. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, y los precede la vida y no llevan fruto. Los afanes de la vida como el dinero, quizá el querer más y más, de la ambición, hace que el mensaje de Dios no produzca en ellos un cambio en cuanto a su vida, sino que están preocupados totalmente por el mañana, están preocupados porque tengo que hacer más y más, tengo que hacer más riqueza, tengo que, no sé, tengo que viajar allá y a Europa y pasear, tengo que, no sé, hacer ejercicio, tengo que tocar la guitarra y tocar, no adorando a Dios, sino tocar cualquier canción o quedarme en los videojuegos, qué sé yo, jugando horas y horas y horas y no dando y alimentando mi placer y no produce fruto, no produce nada de lo que Dios quiere en sus vidas también. Y bueno, y llegamos a la cuarta persona. Y noté que hay más personas malas que buenas. O sea, hay tres personas que son tres personas diferentes, pero que abundan un montón. Y que la cuarta persona es una explicación sola. Y yo pensaba, no, capaz es un remanente pequeño que Dios cuida y que Dios le dio esa capacidad de bondad y rectitud. Que cuando dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Y... A ver, no entiendo mi letra. Ahí está. La palabra de Dios en este tipo y único de cristiano es único, o sea, obediente y rectitud. Obediencia y rectitud hace florecer el mensaje en ellos. O sea, usted quiere saber si alguien es obediente y recto, mire sus frutos. Y son buena tierra, aceptan el mensaje con obediencia y sinceridad. Y estos se mantienen firmes y constantes. Sus frutos hablan por ellos, sus acciones son buenísimas, digamos. Son bíblicas y buenas, amén. Pero bueno, estaba hablando de, fíjese que pocos la reciben. Y hay pocos que quieren hacer la voluntad de Dios, amén. Y yo decía, prestar atención a Dios es lo más sabio que podemos hacer. Es eh, lo más apreciado que podemos llegar a lograr. Es Él deseándote buenas cosas. Capaz que uno dice no, pero o pedís algo y te dice Dios no, y Él te está cuidando de algo y vos decís no, pero yo lo quería. No, te estoy cuidando. Y es lo maravilloso de esto, de que hay que prestarle atención a Dios. Es el único al que hay que prestarle atención. Sin Él no somos nada, amén. Y hacer. Y ahí en Santiago 1:21, que estoy buscando. No, 21. ¿No? Bueno, de 19. Y por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia de las tres personas que hablamos al principio, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Volvemos a lo mismo que dice el anterior versículo, que puede salvar sus vidas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Porque si uno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considere en un espejo su rostro natural, o sea, el reflejo mismo, se mira, y luego, cuando se va, se olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la de Cristo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ven? Y si nos ponemos, si oímos y hacemos, somos bienaventurados. Y buscaba la palabra bienaventurados en San Google y decía que goza la felicidad plena que es concedida por Dios. O sea, fíjense qué tan maravilloso es prestar atención a Dios, que sos bienaventurado. Bienaventurado, si leemos la bienaventuranza, es una representación total de Cristo, del mismo Cristo, de bienaventurado el que es paciente, bienaventurado el que lloran, bienaventurado, y que goza la felicidad plena que es concedida por Dios. Amén. Y bueno, y yo acá tenía, bueno, puse preguntas. ¿Estamos dejando que el diablo nos robe? ¿Estamos dejando que las cosas de afuera nos envuelvan, que el mundo nos envuelva y nos olvidemos de la palabra del Señor? ¿Estamos preocupados del mañana y dejemos de lado la confianza de Dios? ¿Nos importan más las riquezas y supuestamente ser bendecido por Dios cuando no es así? Cuando es más el dinero que Dios. Y ahí, bueno, veía, bueno, el ejemplo del joven rico que había obedecido todo, había hecho todo. Capaz que oraba, ayunaba, entregaba todo a Dios. Y pero cuando Jesús le dijo, dale tu dinero a los pobres y seguime, y el rico se puso triste porque era tanto el dinero que tenía que no lo podía dejar. Y, y se enredó en eso nomás y dejó al mismo Jesús, o sea, ahí teniéndolo al lado lo hubiera seguido y nosotros que no lo tenemos, lo queremos seguir más y más. ¿Amén? O la cuarta pregunta, o le damos la gloria a Dios por su palabra, la tomamos y obedecemos como hijos reales que somos. Y esa es una pregunta para todos los que están del otro lado. ¿Le damos la gloria a Dios por su palabra, la tomamos y obedecemos como hijos reales que somos? Y bueno, esto me llega a la reflexión que Dios en este día te dejó cosas que tenés que dejar de hacer cosas de las cuales te distraen y les prestes atención. Él dice, yo soy el que soy y debo ser el centro de sus vidas, de las vidas de los que están del otro lado. Y que lo escuchen y que Él nos va a guiar hacia su voluntad y seremos bienaventurados. Y bueno, esa es la reflexión del día de hoy. Espero que se haya entendido. Para mí ha sido una bendición porque es el mismo Jesús que lo explica, que nos explica cuál es la religión pura y sin mácula que dice delante de Dios el Padre. Amén. Y bueno, yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque Él ha sembrado palabras en nuestras vidas, ha sembrado cada día, cada jueves, cada domingo su semilla, amén. Y debemos florecer eso, debemos que crezca, que produzca fruto en nosotros y que crezcamos espiritualmente, amén. Así que bueno, yo le doy gracias a Dios por eso.